I que no pare, perquè pido un fuerte aplauso també, que està aquí con tots vosaltres. Andrés Llena. Y no marcha, ¿eh? Ni con agua calent, tío. Hombre, no, hasta que me dices. Pues... Que el dato d'avui... Que no, tots els programes... tío, sí, no, ritmo Jorge, de tele. Jorge, sí, Jorge, un dato. A ti més val que aprenguem algo, perquè si no, malament. Tu sabies que de Bilbao a Barcelona, passant per Alborge, perquè això és un dato relacionat amb l'invitat, n'hi ha 648 quilòmetres... 648 kilómetros. Sí. Saps quina distància té també 648 quilòmetres? La península de Florida o el pito de Estados Unidos. Claro que sí. Vale. Buen dato, Andrés. Sí. La verdad, pero yo necesito ritmo, tío. Ja, però això és cultura, Jorge. O sea, això al final No, ¿qué pasa? ¿Que no tengo cultura yo A o ver, qué? tu cultura ne tens, però com diuen allà a la tele, el que saque la cultura para enseñarla sol y no la utilice, un párguela. O sea, tú verás. Te lo voy a demostrar si tengo cultura o no tengo cultura. Espavila, espavila. No, es que claro, vienes aquí con unas tontadas, nada más empezar el programa que me parecen fatal. Vas a flipar. Hoy tenim en Escampar la Boira con tots vosaltres a l'ínclito, a l'egregio, a l'eximio, tenim a l'excelso, a el epítome de la comèdia, Iñaki Urrutia con tots vosaltres! Sentate, sentate. ¡Ay! Yo, Y te has dejado Capricornio. Jorge, solo diré que la mitad de las palabras seguro que te las has inventado. No, las he mirado todas en la RAE. RAE sinónimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí fantásticos. Estaba viendo ahí decir locuras y muy bien. Bueno, oye, Lo de la gracias. gente, claro, me ha ofendido bastante lo de ahora que tiene 25 y ya eres mayor. Digo, joder, pues entonces yo qué soy, la Virgen de A Dios. ver, la Chen lo que pasa es que tiene la sensación, pero no... Pero si de los 30 a los 40 es cuando mejor te lo pasas. Pues a ver si es verdad. Joder. No es que es lo mismo, todavía eres joven y entonces ya tienes pasta. No. ¿No? Yo... Pues de momento no, no Pero veo tú pasta. no tienes 30 todavía. Ya. ¿Tú crees que llegará la pasta? Vas por buen camino. Vale. Tú has trabajado un montón de años de cómico y de presentador. Sí. ¿Qué es más, cómico o presentador? Hostia, yo quiero seguir siendo cómico. Es que... Ya, pero no te dicen. Ya. Es que me pasa un poco eso, que últimamente es como todo el mundo me relaciona a presentador y es como, pero te presento como presentador, ¿no? Digo, no, como cómico. Yo es como, hostia, yo no quiero dejar de ser cómico. Claro. Lo que pasa es que es verdad que ahora me pasa más eso. De hecho, hace un mes o así presenté unos premios de deporte en León con una chica de deportes y tal. Estábamos los dos presentando y al final de la gala hice como un monologuín de 10 minutos. Ya. La gente se descojonó y cuando acabo, en el cóctel de después, se me acerca un señor y me dice, escúchame, Iñaki, lo de los monólogos tendrías que tirar por ahí, ¿eh? Y dije, ¿en serio? Dice el hombre, yo te veo ahí... Digo, pues lo voy a pensar, le voy a dar una vueltecilla. Hombre, pero es que al final has presentado hasta los pares de la que está aquí de van. Has presentado de todo. ¿Cuántos programas has presentado en la tuya vida? Hostia, pues va a quedar un poco mal, pero no lo sé. No sé. Si te console direm que Wikipedia tampoc sap quants programes has presentat, perquè No, si ja. mires hi ha una llista, però si mires una entrevista n'hi ha de 17 més. O sea, que ja veràs. Y como ves, todos éxitos, todos siguen en antena, ¿no? Sí, pero eso He no hecho depende más de- programas malos que buenos, te lo juro. Bueno, pero eso nos pasa. Mira, nosotros ahora están en Comenzan con los primeros, pero bueno, tranquilo. Bien. Claro, tú estás de presentador, tú estás presentant. Y ahora, ¿tú te acuerdas de cuál va a ser el primer programa que vas a presentar? No de cuántos, pero del primero. El primero que presenté, El sí, primero. era un programa en Localia, ¡Wow! que ya ni existe. Fíjate, hablo ya de cadenas que no existen. Qué puto viejo, macho. Gente que dice, ¿lo qué? Hoy, en Escampar la Boira, la depresión. Sí. Hoy empezáis a ser viejos. Un programa en Localia que se llamaba Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y lo presentaba con Berta Collado. Berta Collado, sé lo que hicisteis. Ah, vale, sí, ya sé quién es, sí. Y me hizo mucha gracia porque la tía estaba presentando el programa conmigo y cuando llevaba 2 meses dice, Iñaki, te tengo que contar una cosa, es que me han llamado el sé lo que hicisteis. Y yo, joder, puta madre, dice, no, pero yo no me quiero ir de aquí. Digo, vete, que esto nos vamos a ir a la mierda. Se bueno. fue, lo petó y venga, un abrazo conmigo. Venga. Pero a ti te agrada ser cómico, ¿no? Entonces, Sí, cómico. sí, yo siempre, pero lo digo porque es verdad, porque yo me siento cómico. A mí lo de ser presentador me da un poco de vergüenza. Es como, Ya. eres presentador, ya, pero a mí lo que me gusta es salir y hacer el gamba. Anoche estuve actuando en un sitio y es lo que
lo que más te llena, porque al final ahí tú te diriges, te Claro. produces, te escribes. Ahí mandas tú, ahí puedes pues cagarte como en aquí. quien quieras. Que, bueno, aquí porque estáis medio silvestrados, pero en general en la tele viene un montón de gente que sabe muchísimo a decirte que no puedes hacer eso. Ya, pero... Pero que, claro, o sea, presentador cómico, pero a Wikipedia també fica que és escritor. Pero Però què has escrit? O sigui, t'anava a dir que has escrit. Esas son las cosas que ponen. Y también pone actor. Digo, pues sí, bueno, sí, actor de sketches, pero de actor me suena un poco Ya. más importante, ¿no? ¿Pero qué te pasa con Wikipedia? Jo què sé, que documentalista. Documentalista, tinc un puñal de datos. Jo. Es que Wikipedia pone un Wikipedia montón de de arriba, cosas, de chorradas. Pero dentro de esa faceta de presentador y cómico, hombre, se complementan o no. Sí, sí, hombre, claro. Bueno, yo es que todas las cosas que he presentado, todas tienen una Un factor allí. tienen una vertiente cómica. De hecho, si a mí me dijesen, ¿preséntalas esta noche? Diría, no. Pero tú, ¿cómo comenzas en la comedia? ¿En qué momento dices, yo soy cómico, o voy a ser cómico? O... Bueno, pues yo creo que comienzo de una manera un poco inconsciente, que es como hay que comenzar en la comedia. O sea, Sí, no tú sé tienes que comenzar. empezar pensando que... O sea, porque si tú piensas que tú eres muy gracioso y que la gente se ríe contigo, No, es horrible. eres un cantamañanas de puta Sí, madre. sí. Entonces, yo es que desde muy niño, en el pueblo y estas cosas, pues yo hacía el chorra siempre por las noches contando chistes y tal. Y yo, las señoras del pueblo se reían en estas cosas. ¿Y tú, jeje? Y luego, pues en el instituto y en el colegio, eso, pues el típico que hay que subir a contar, no sé qué. Pues yo subía y contaba cosas. Claro, que tú te vas a presentar en el Club de la Comedia, pero... Me va dir Andrés, esto. Me vas dir que él va a fer algo con una cinta, pero no me acuerdo qué. No, la cosa és que el vídeo el van gravar a un caixer d'un banc a Barcelona, que jo la pregunta que tinc sobretot és si vau tindre que trencar això de seguretat per aconseguir la cinta del caixer. Ah, claro, que no navega móvil, Claro, claro. que Claro, todo el mundo no había entiende que móvil. nos llevamos la cinta del cajero. Claro. No, la movida es que en el Club de la Comedia, en 2001, fíjate, estoy hablando del Pleistoceno, 21 años, Iñaki. 21 años, gente que no había nacido, que está aquí ahora entre el público, pues dijeron, hay que enviar un monólogo escrito de, no me acuerdo cuánto eran, 1500 palabras o algo así, y una cinta de vídeo, de VHS. Madre mía. Y entonces yo dije, vale, y entonces se lo cuento a mis amigos, y mis amigos, ¡oh, chaval, vamos, de puta madre! Entonces, claro, pero era un martes, y dice uno, Bueno. hostia, hay un cajero aquí, súper amplio, muy iluminado. Y ese dijo, pues ese es nuestro plató. Entonces fuimos para allí, abrimos con una tarjeta, entramos, nos metimos allí, entonces mis amigos sentados con una cámara y yo contando el monólogo y mis amigos ahí pues jaleando. Ostras. Y enviamos esa cinta. Però no la del No, la la del banc, cinta- sinó la vostra. Claro, claro, Vale, claro. vale, qué susto, ¿Y qué tal? coño. Claro, Vale, No, bien, entonces la menos enviamos y me llamaron del Club de la Comedia que les había gustado mucho el monólogo escrito, porque la cinta había llegado rota. Oh. Y digo yo, hostia, pues les ha tenido que gustar mucho. Muchísimo. Porque llegaron 500 cintas, podían haber dicho, pues a tomar por culo, este no entra. Siguiente. Y entonces me llamaron si podía enviar otro vídeo. Y entonces lo que hice fue ir a grabar otra vez el vídeo. al cajero. Al cajero. Lo grabamos, ya retocando el texto, dije, joder, ya me he venido arriba. Lo envié y entonces me cogieron. Oye. Entonces me ostras. cogieron, fue guay porque fui allí y era muy gracioso porque me vino un superproductor de entonces de Globo Media, me ve y me dice, hombre, el del cajero. Y me dio la mano y dije, joder, soy famoso. Pero claro, aquella época, claro, Ixel va a ganar que qué, ¿verdad? Aquel Ganó que primero. ese año y estaba Goyo Jiménez también. Fue Mamma una final mía. muy dura, ¿eh? ¡Fua! Sí, sí. Preséntate. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la experiencia de estas tías? Pues la experiencia, lo mismo que te contaba antes, es que como yo era todo tan inconsciente y tan incoherente. A la marcha. Sí, yo era como de. Yo siempre he contado como que a mí me han pasado las cosas como que siempre había gente que me llevaba. Ya. O sea, que era como, venga, vamos, yo, vale, voy, ¿dónde? Voy. Y de repente, como van pasando, pues pasó lo mismo, de repente yo fui a la tele y a mí lo que me hacía ilusión era ver pues, a los cámaras, a un técnico tirando cable, entonces le miraba y decía, hostia, qué guay, este es el que pone el sonido. Sí. Y estaba la de maquillaje que me maquillaba y yo decía, hola, qué guay, ¿a quién conoces? ¿Sabes? Yo ahí como... Claro, en plan. Entonces, me hacía tanta ilusión lo de la tele que yo estaba viendo pues lo que hacían allí. Y en los 2000 y algo se genera un poco de movimiento cómico en toda España, en todo el estado, y de repente como que en la costa lo peta. ¿No? Sí, sí. La pregunta es, ¿cuántos diners en euros ha dujado a Bianquea toda esa generación? Mogollón. Todo aquello era dinero negro. Todo aquello era dinero negro, clarísimamente. Porque ibas a actuar a cualquier pueblo del Levante. Y sobre venga, todo te llega el del Murcia. bar, tal, no sé qué. Era increíble. Ha prescrito, tranquilo. Sí, sí, ya, por eso lo cuento. Y entonces ibas allí y ibas a un bar de mierda y te pagaban un pastón
y tú salías a actuar y dices, pero si no me está escuchando nadie. Ya. Y decían, tú no te preocupes, tú... Y yo decía, lo están blanqueando. Entonces era impresionante. O sea, te puedo decir, cualquier pueblo de Murcia ha actuado, el que quiera. Cieza, he actuado. Moratalla, he actuado. Lorca, he actuado. ¿Alcantarilla? He actuado. Hostia, Alcantarilla. Que va y ve en aquella época. Claro. Pero en un momento determinado también pasa una cosa que yo también me la han contado, porque yo era un crío, rollo, había como una miqueta de disputa para un channel Club de la Comedia. Sí. ¿Tú en qué bando estabas? Claro, lo mío era un poco surrealista, Claro. porque yo lo primero que hice fue el Club de la Comedia en 2001, llegó a la final, que la pierdo y tal, pero dices, bueno, el año anterior que había ganado Piedrahita, los que fueron finalistas luego salieron. Yo dije, joder, pues algún día me llamarán. Ya. Y no me llamaron nunca. Entonces dije, con Keke y con Goyo ya tiran, ya no quieren a nadie más. Oh. Entonces yo pensé, bueno, entonces claro, empecé a currar en Paramount y yo a la que entro en Paramount me convertí como en uno de los habituales. Y entonces ya Paramount, claro, y a mí me decían, ya, pero tú eres del Club de la Comedia. Y digo, hombre, me está dando más curro Paramount Claro. que el club. Y entonces yo ahí estaba un poco entre dos tierras porque realmente yo lo primero que hice en mi vida fue el club. Claro. Y el entonces- camino inverso. Claro, y luego hice Paramount y Paramount toda la vida. Y luego ya cuando ya dejo Paramount, vuelvo a grabar en el club en 2015, que es como, hostia, esto es surrealista. Sí, ¿no? Que bueno, para los que no esteu al tanto, això ho expliquem per ficar contexto. En esa època, los de Paramount Comedy, los cómicos de Paramount Comedy, insultaven una miqueta a los del Club de la Comedia perquè les escribien los chistes a los famosos. Y los del Club de la Comedia se'n riben de los de Paramount Comedy perquè eren pobres, ¿vale? Això perquè ho entengueu tots, perquè pilleu de gombela la cosa. Y luego estaba yo que pillaba por todos lados. O sea, no pasa nada. Pero ¿y a tú te sale natural? Quiero decir, ¿tú eres de los cómicos que estudian, que están, que venga este texto de arriba abajo, con la teoría de la comedia, tal? ¿O es como, venga, aquí a la marcha? Totalmente, yo soy muy trabajador. Sí, No ¿a sé, que no? yo soy un poco anárquico, es que soy un poco... De hecho, hay muchos textos que los he perdido porque no los escribí en su momento. Ya. Era como que los grabé más o menos apuntado, tal, no sé qué. Bueno, ya lo escribiré, o se me perdió un ordenador donde tenía textos y tal, y se han perdido como lágrimas en la lluvia. Yo tenía un monólogo para este programa de hoy, me he cambiado de móvil, ya no tengo monólogo. Muy bien pensado. Y en Face preguntas al público. Muy bien. muy Espectacular. Sí, sí. Y el tuyo proceso creativo, pues, ¿cómo es? ¿Cómo te metes a fe? Ya veis, aquí la entrevista es seria, ¿eh? Están aquí Sí, no, en no, plan, yo- pam, pam, pam. Sí, sí, pensaba que ibas esto más chufla, pero no. No, no, no. Después, no te preocupes. Sí, la tontería ya vendrá. Rigor periodístico, esto es la hostia. Siendo yo abogado. Toma ya. Flipa. ¿Y tú qué eres? Enfermero. Estoy en buenas manos. No te Un creas. abogado y un enfermero. ¿Algún callista? ¿Qué crees que tiene que tener, no sé, una persona para presentar un concurso? Pues que es lo mismo que te digo antes, que no sé tampoco en qué momento alguien pensó que era buena idea que yo presentase un concurso y llevo ya como 10 presentados. No sé, Bueno. por lo mismo, es que no lo sé, porque yo me acuerdo que sí que desde el primer concurso que presenté en el 2009, creo que era, yo pensé, hostia, yo no quiero presentar un concurso como presentan los presentadores de concurso. Claro. Porque son esas cosas de Qué rabia. que mi director se ríe mucho cuando lo hago, pero es verdad, me da mucha rabia esos presentadores antiguos de concursos, ¿sabes? Que están ahí, bueno, lo estamos pasando muy bien, ¿verdad? Qué maravilla hoy, con todos vosotros. ¿En casa también jugáis? Sí. Le dije un día al director, si digo un día, en casa también jugáis, dispárame en directo. Que muera y que caiga al suelo. Porque me parece muy antiguo, porque me parece aburridísimo. Y yo, claro, sé que estoy en un horario que es jodido, con Sí. Atrápame concretamente, que es a la 1:15 de la mañana, donde hay mayoritariamente gente mayor, que es la gente que me conoce básicamente en Aragón, la gente mayor. Pero yo dije, mi plan es que si hay un tío de 20 años o una tía de 20 años que está en casa viendo la tele, por lo que sea, porque está enferma, por lo que sea, y está haciendo zapping, y pasa, que Se quede. diga, hostia, Claro. me quedo porque este tío es medio anormal. O sea, Bueno. que vean presentando un concurso de mediodía con un vocabulario que no puedes excederte Claro. y tal, pero que por lo menos digan, hostia, este tío está al límite de Claro. lo que se puede hacer al mediodía. Es que eso es lo que mola, que la gente me el veye. Y nosotros, bueno, no sé, no, un respeto absoluto a los concursos, pero he preparado Sí, básicamente que a mí un me dan de comer. concurso. Claro, he preparado un concurso nuestro, Ah, bien. un poco rollo la extra, Bien. aquello que vas fe. Y, bueno, l'hem fet con Ramón Lozano. La premisa del concurso es, no charres a este micro y gana 5 euros. ¿Quieres hielo? Bien, bien, sí, sí. Pues agua de hielo. Si no dices cosas este micrófono, ganarás 5 euros. Si no digo que... Si no dices cosas este micro, ganarás 5 euros.
pues que te puedo decir que el día está estupendamente y el tiempo maravilloso. Perdonad, si no decís cosas a este micro ganaré 5 euros. ¿Qué? Perdonad, perdona. Si no dices cosas a este micro ganarás 5 euros. Si digo qué. Si no dices cosas a este micrófono te ganas 5 euros. ¿Has entendido lo que quiero decir? ¿Tú crees que has ganado ya? Sí, no. Si no dices cosas a este micrófono te ganarás 5 euros. Ay, si no decís cosas a este micrófono ganaré 5 euros. Ay. ¿Me has hecho esto? No, que ya habías perdido. Pero la has charrado. Si no dices cosas a este micrófono te ganas 5 euros. Estoy un chuego, ¿lo has entendido? Vale, pues ya has ganado. Que ya has ganado. No, bueno, pues ya, hala, tiene, que ya has ganado. Hala, enhorabuena. Enhorabuena, ya has ganado. Bien, Me ha gustado el concurso, ¿eh? A ver, hemos quedado sin presupuesto, si no. Muy buena idea, muy buena idea. Pero, claro, como concurso, ¿cómo lo veías tú? Hostia, pues está muy guay, la idea está muy bien. Pero igual te quedas la premisa, igual dura poco. Claro, igual no tiene mucho recorrido. No, el presupuesto al final el que... Pero, ¿qué pasa, Andrés? No, que lo que diga, que es que el problema es que los billets eren teus, que si no haguéssim tirat hasta que s'acabés Calla Alfonso. Claro, sí. Pero, Iñaki, Dime. el millor concurso de Aragón Televisión, Sí. no este, el millor concurso. Puedes jugar también desde casa. Basura o tesoro. Basura o tesoro, sí, Basura o señor. tesoro. Un aplauso para basura o tesoro. Bien. Bueno, Voy un poco Jorge Puello, me he dado vas un cuenta, poco... Bueno, gracias. Referent, Jorge, referent. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el concurso este? ¿Cómo va? Pues mira, estaba hablando con una de las jefas el otro día y le decía, ostras, que normalmente cuando tú haces un programa, hay veces que estás haciendo un programa y dices tú, lo que me estoy aburriendo. Y entonces piensas, si me aburro yo, Pues imagínate. imagínate en casa. Bueno, pues no solo no me aburro, sino que encima me divierto. Entonces yo pienso, hostia, qué guay, porque me parece muy interesante. Tiene una premisa muy guay el concurso. Bueno, si no lo sabéis, lo explico. Tenemos 12 objetos y tú tienes que saber cuál vale 1 euro y cuál vale 5.000. ¿Vale? 1 euro, 100, así hasta 5.000. Entonces es muy gracioso porque yo he pedido no saber lo que valen nada. Qué guay. Y de repente tú sorprendido. ¡Ostras! Entonces yo también juego. Claro. Pero juego que bueno, se me da de risa el anticuario porque dice, hostia, no das una. Digo, es que no da. Porque claro, es acojonante porque yo hay días que se me ve la cara de verdad que estoy jugando y hago, ¡no! ¿Pero cómo? Claro, el otro día grabando, estuve a punto de parar la grabación, yo por mi riesgo y cuento, porque digo, y esto vale 5.000 euros. Y estuve a punto de decir, no, hombre, no, para un momento, os habéis equivocado, esto no, No puede puede ser. Y me dijeron 5.000 euros. Me quedé, tío, como diciendo, hostia, qué fuerte. No doy una, es impresionante. Ostras, pues no habrá que... Está muy interesante porque te digo, es muy guay y jugáis en casa. ¿Y qué tiene que tener un concurso para que la gente se atrape? Hostia, pues me lo preguntan mucho y no lo sé muy bien. Bueno, te voy a contar una cosa. Esto es No sale de aquí, no te No preocupes. te preocupes, sí, sí. Es que a mí no me gustan los concursos. Aquí no. Esto no, ¿Qué te no paga digáis esta por tele? O sea, es que no me gusta, no, que no soy consumidor de concursos. Claro. Y entonces, esto queda fatal que lo diga yo, pero No, pero es verdad. no me gustan. O sea, no me gustan, no. Bueno, me gustan, pues vale, lo veo, pero que no soy fan de decir, yo todos los días. La ruleta de la suerte. ruleta no me la pierdo, yo mi pasapalabra que no me lo quite. Claro. No me interesan. Pero creo que tiene que tener algo, aparte de lo de jugar, que es verdad que tú tienes que jugar, tú tienes que pasártelo bien. Claro. O sea, porque creo que si tú estás viendo un concurso, aparte te tienes que reír, tienes que Claro. empatizar con los concursantes. Entonces, todo como. Hay como un montón de puntos ahí en común que es muy difícil de explicar, pero tiene que tener algo.
Ya. Y el concurso está claro que tiene que tener algo que tú digas, ostras, es que no me puedo perder el rosco de pasapalabra. O sea, todo el principio me da un poco igual, pero el rosco no me lo puedo perder. que- Pues eso, lo difícil es dar con ese clic. Sí, lo que sí que és veritat, un presentador com a tu, o sea, allò que me fascina que ho fas molt natural, el que dius, que és molt xiste, molt humor, tal, però te passa també quan vas per casa. O sea, pel carrer i tal, en plan, obrisses la nevera de avui tinguem un bote acumulat de mig limón, 2 iogurts i una lata de cervesa. Pam, vale. He de ir a comprar. Bueno, yo la verdad es que todo me lo tomo con bastante humor. Cuando murió mi padre, el día que, claro, es una movida porque vienen a preguntarte cosas, no sé qué. Entonces viene una señora a decirme que había que hacer un speech al día siguiente en el entierro. Y yo, vale, entonces llamo a mi hermano al segundo, digo, Eduardo, ven. Y entonces empezamos a hablar con la tía y la tía me dice, ¿queréis hablar vosotros? Digo, no. ¿Queréis que hable alguien o que hable alguien de aquí? Yo digo, no, alguien de aquí, que hable alguien de aquí, que no tengamos... Entonces la tía nos empieza a decir cosas para ella, una cosa súper fría, donde van a decir, ha muerto no sé quién, que es muy buena persona, una mierda como un piano. Sí. Y entonces nosotros empezamos a decir cosas de mi padre, pero que eran todas de, pues mi padre era vasco, pero es el peor vasco de la historia, porque comía fatal y hablaba euskera muy mal, mi padre tal, no sé qué, todo. Y entonces la tía empezó a apuntar y nos miraba como diciendo, ¿pero queréis que diga esto de vuestro padre? Nosotros, sí, ¿por qué no? Entonces la tía iba apuntando cosas y nada, di que a él lo que le gustaba era mucho reírse, no sé qué, y digo, y la última frase que tienes que decir es, y como diría mi padre en este caso, como diría Iñaki padre, ¿qué pasa, que no tenéis casa? Venga, todo el mundo a casa. Hostia, y entonces la qué tía bueno. estaba como diciendo, a ver, un momento, pero es que esto mañana lo vamos a leer en el entierro. Y yo- Vosotros descojonados. y en nosotros, plan. por eso, tal ahí. Bueno, claro, la tía salió allí, lo empieza a leer y claro, todo el mundo en el entierro se empiezan como a poner nerviosos, pero la tercera frase la gente se empieza ¿Ya? a reír y termina con un aplauso de la hostia. Ostras, es que... Claro, y entre el público estaba JJ Vaquero, que es íntimo amigo mío. Entonces viene Vaquero y me dice, va chaval, te voy a decir una cosa, pero es el mejor entierro que está en mi vida. ¡Ostras! Hombre, la premisa brutal también. Pero Una tensión allí que Claro. no hay ganas de liberar. y es al una final- tensión, es una movida, es todo una mierda. Sí. Porque claro, tú ahí cuando llegas preguntas, ¿pero de mi padre vuelve o no vuelve? Te dicen, no vuelve. Vale, Ya. pues no volviendo, vamos a tomarnos esto con humor. ¿Qué vas a hacer? Claro. Pues yo toda mi vida ha sido así, de todo es como, bueno, El nada humor es tan grave, nada. Como terapia también, el humor. Si es que al final lo millor, cuando uno charra de los dramas y cuando charra de lo propio, es que cuando millor sale todo. Y Claro, generas claro. una tensión en ese momento, es que espectacular. O sea, no sé si él sabes también, pero Iñaki casi gana un Goya. No, eso. No, yo Es es que- verdad. no. Sí. Bueno, Por tarde para la ira. Casi. Casi, Bueno, casi. Bueno, esta historia A es tres buenísima. casis de ganar Goya. Exacto, hostia, ¿cómo sabéis ese? Con Raúl Arévalo. Sí, ¿cómo sabéis ese dato? El documentalista, Es que chaval, Andrés el informa de las documentalista. pistas. Qué bueno. No, esto es cojonudo porque yo de las noches de jarana por ahí, ya te digo que es lo que hago cuando no estoy trabajando, pues conocí a Raúl Arévalo, actor y director de Tarde para la Ira. Pero bueno, nos conocíamos a la hora, ¿qué pasa, Sí, Raúl? nada, Y entonces un día me llama Dani Martínez y me dice que me ha pedido tu teléfono Raúl Arévalo. Y yo pensé, otro famoso que quiere hacer monólogos, me cago en su puta madre. Otra cosa que voy a escribir gratis. Total, que dije, sí, que me llame. Entonces me llama, hola Iñaki, ¿qué pasa? Digo, hombre, Raúl, ¿qué pasa? No, ¿te acuerdas que os conté? Debió ser que nos lo contó una noche. Yo me han pasado bella vegada. Sí. Y que íbamos a hacer una película, ¿no? Y yo, sí, Raúl, cuéntame. Y dice, pues nada, que he pensado, ¿qué tal? Para darte un papel. Y yo digo, hostia, ¿un papel? Digo, Oye, Y digo, pero un papel que es una comedia. Y me dice, no, un psicothriller. Digo, pues muy bien, un poco pues lo mío. maravilloso. Digo, pero y eso sí, con Luis Callejo, con Antonio Latorre. Y yo ahí, se me para el corazón. Y entonces yo pienso, Tate, se ha equivocado. Ya. Estaba llamando a otro. Ya. Entonces digo, coño, vamos a pasar un más rato los dos. Digo, voy a darle datos para que él diga, hostia, que este es Urrutia, no era este. Ya. Entonces le digo, claro, con esto de Dani Rovira, de los De 8 lo que Pillo estoy Vasco, haciendo. claro, pues supongo que ahora queréis cómicos, yo como dando datos. Claro. Y hay un silencio y me dice el tío, no, sí, hostia, pero aparte es que yo me río mucho contigo, tal, entonces te veo perfecto para el papel. Y yo, hostia, ¿que soy yo? Y yo, vale, la hostia. Digo, vale, entonces ¿qué tengo que hacer? Dice, no, te paso una separata, tal, y me haces el casting. Yo, vale. Yo, bueno, chaval. Y entonces, además estaba de gira con Vaquero, que le llamé. Digo, Vaque, vente a mi habitación, que te voy a contar una cosa. Digo, que me ha llamado Raúl Arévalo para hacer una película. ¡No jodas! Hoy lo celebramos. Porque Vaquero quiere celebrar todo. Siempre, ¿eh? Digo, pues si no manda el papel, por si acaso. Digo, vale. Entonces, claro, me dice Raúl Arévalo, bueno, envíame tu mail y te envío la separata. Yo, vale. Entonces al día siguiente le envío el mail. Este es mi mail, Raúl.
no me contesta, yo, bueno, venga. Y a los días, Raúl, lo del mail, que no me ha llegado. No contesta, digo, bueno, está tardando porque... Sí, algo ha pasado. Empiezan a pasar días, digo, está tardando un poquillo. Y ya me dicen, joder, pero llámale. Digo, hostia, me sabe muy mal llamarle para decirle, Claro. oye, envíame lo del papel que me vas a dar. Claro. Y entonces empiezan a pasar los días y un día compro fotogramas y leo, empieza el rodaje de Tarde para la ira, la ópera prima de Raúl Arévalo. Digo, yo para mí que no salgo, ¿eh? Y entonces dije, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces de repente voy a ver la película, escribo a Raúl, hostia, Raúl, tío, he visto la peli de puta madre. Vi la peli pensando, ¿y qué papel haría yo? No, total, llega y ya me entero de qué papel iba a hacer yo. Ya. Bueno, pues llegan y nominan al chaval para el Goya. Y yo digo, no me lo puedo creer, tío. Entonces yo decía, Qué duro. dije, que no lo gane, por favor, porque ya sería muy humillante. Pero es que además la gala de los Goya, Isha, la vas a escribir tú. Es que encima escribí yo esa gala de los Goya, presentado por Dani Rovira. Y ahora me encontré a Raúl Arévalo y me dice, Iñaki, tío, vaya movida. Ya hablaremos. Digo, sí, ahora ya una polla, vamos a hablar ya. ¡Fua! Me muero. ¿Qué pasa, Por lo menos a la festa d'Ixos Goya vas estar. Sí, Exacto. Pues ya está, pues lo Eso sí, importante. Se Pues. soluciona. Y con Vaquero has rodado per tot arreu. Con Vaquero has estado por todos lados. Sí, con vaqueros que hemos hecho un millón de cosas. Que Tendrás ya, anécdotas. es que hay gente que se piensa que somos pareja cómica y es. No, cada uno tiene su carrera. Pero es verdad que Vaque es como, al final, como mi. Yo siempre le llamo mi socio porque es como con el que he hecho un millón de cosas. Hemos escrito 3 galas de los Goya para Rovira, hemos hecho espectáculos juntos. Entonces, yo, cada cosa, cada proyecto que pienso, siempre es. Hostia, tengo que llamar a Vaque. Claro, Para me que cabe. Vaque me diga, o para que entre, o para que sea guionista, para que sea copresentador, o para que sea. Porque no sé, es como con el tío que más me entiendo. Yo me miro con Vaque y ya sé por dónde va. Y sabes que cuando vas con Vaquero eres el otro. Claro. Porque Vaquero posiblemente es uno de los tíos más graciosos de este país. Entonces, cuando vas con él, tú ya sabes que es el otro, pero es tan agradable servirle los chistes para que él los remate. Es una maravilla. Claro. Y fas música. También tengo un grupo. Tienes un grupo que creo que se dice A2, A2. Adosados. Adosados. Yo pensaba que era achus, achus. Te lo juro por Dios que yo le he leído y digo achus, achus, como AC/DC, pero achus, achus. Se lo comento a los del grupo a ver qué les Mola. parece un A yo cambio. esta idea me mola. Después de 27 años. Hostia, en el mío Yuga en feia un festival también de rock y de punk. ¿Ah, sí? Sí, y Xufrina Rock, se dice. ¿Ah, sí? Así va Fano Guaire y bueno, pues también, si queréis venir los achus, achus, y se organiza los adosados. Ya, pero perdón. No, Si me queréis gusta venir los achus, achus. adosados, pues podéis venir. Vale, Y pues fa unos días venía a grabarlo y tenían un reportaje por aquí del Xufrina Rock con María Puello. Toma ya. Hoy estan aquí a Fons, a l'Ixufrina Rock, un festival que se fa per la nuestra llengua. Au a xarra con los grupos. D'on venid vosaltres? Nosotros de Binefar, de Fons y de Tamarit. De Monzón. De Binefar, bueno, yo soy de Binefar de aquí a La Moreta. Nosotros de la Mar de Aragón, un pueblo de Calatayud. Oh, muy bien. Bueno, venid de lejos. Venimos de otros pueblos, este es de Ariza y yo soy de Mara. Hay pique entre pueblos. Pues somos mitad de Binefar y mitad de Sabiñánigo. ¿Quién es el más fiestero de todo el grupo? Esa de ahí. ¿Cristina? Para nada. ¿Confirmamos? Confirmamos un poco. No, yo conto que los tres son pro fiesteros, ¿eh? Son pro fiesteros, sí. Van fan, sí. ¿Quién puede ser? ¿Por qué? Mírale la cara ya solo. ¿Llevo algo en la cara? No. Tenemos que tocar hoy y lleva desde anoche despedida soltero. El DJ. ¿Confirmamos? Hola. ¿Pincharé reggaetón? No tengo vinilos de reggaetón. Ya puedes contar que Isho no sonará, ¿eh? Ya te lo puedo asegurar. Oye, me han dicho por aquí que vosotros os encanta el reggaetón, ¿no? Yo no mucho. Pues me han dicho que sos fans. Reggaetón. A últimas horas de la madrugada. Y antes de subir al escenario, ¿cómo te os sentís? ¿Tenéis nervios o algo? Molta caca. ¿Y cómo los combatís? Pues anant al váter, claro. Definidme ya para acabar, para rematar el Viñarro, o sea, el Viñarrock no. Definid el Ixufrina Rock en 3 palabras. ¿Cómo lo definirías? Reivindicación, lengua y rock. Muy bien. Rock and roll serían ya 2 más, entonces rock. A secas. Aragón. Rebelde.
y la hostia. Aragón, llengua y rock. Oh, muy bien. ¿Alguno más? ¿Quiere decir alguna? Rebote. Una puta animalada. No tengo palabras para millorar eso. Y ya para rematar, una despedida, ¿qué dirías? Marchad todos a escampar la boira. Bien. Te pido disculpas por este No, momento. bien. El de una puta animalada iba... No, pero hostia, lo ha clavado. 3 palabras. una puta animalada. Las he contado, digo. Hostia, lo he dicho bien. Espectacular. Clar, què vols més? O sigui, total. ¿Y tú qué, Andrés? Como sabem que Iñaki va tan competitivo, que això també ho hem llegit por ahí, y eso, y que los concursos, pues, igual presentar-los no tal, però avui el que anem a fer és que participes a el anticoncurso o, com a també li hem volgut dir per fer-te un homenatge, Si la vida te brinda la posibilidad de atraparme, no lo dudes. Fesue. Un poco largo, ¿no? Vale. Si la vida te dona la oportunidad de atraparme, no ho dudes, fes web... Un poco largo. Después dice el locutor que es un poco largo, pero bueno, yo qué sé. La dinámica es muy simple. Que tindre cada uno 3 plátanos, ¿vale? Vale. Molt important, sostigueu que tindre todo el rato al damunt. Tira. A ver, espera. Ahí, Gracias. por ahí. 3 plátanos para cada uno. Vale. La norma més important és que jo mano. Vale. Jo sóc el que diu les coses i el que dic jo se fa. Soc Perfecto. com això va de fruta, sóc el zumo inquisidor. ¿Vale? Bien. Tinguem 2 proves, tinguem premios també. Vale. Y la primera prueba es un homenaje a la Atrápame si puedes, Vale. a la final, pero como el presupuesto del que es, por favor, que pase la pirámide. Ya una pirámide para cada uno. Jo, qué pirámides más guapas, Andrés, tío. Joder. Guapísimo. El presupuesto es acojonante. Ya veus los medios que tinguem, si os voleu ficar uno a cada costat para que Vale. no... Bien, sí. Son 2 preguntes, una para cada uno. Empecem per tu, Jorge, ¿vale? Sí. Vale. Vale, Jorge, si a una carrera vas en primera posición, adelantes al segundo, ¿en qué momento se va a inventar la cinta adhesiva de doble cara de color rosa? En el siglo XVI. ¡Error! ¡Oh! Joder. Puyes a la silla, ¿vale? Como a vulgues. Si te vas a ficar Eh. en cuclilles, bien, Ah. para que te donen los focos. Bien, bichera, no caigas aunque está el sofá. Vale, Iñaki. Pero si falla, entonces sube. Sí, pero Vale. a ver, bueno, a ver, en la Iñaki, pirámide yo al mano. revés, ¿no? Iñaki, yo mano. Sí, callo. Iñaki, la teva pregunta. Si 2 més 2 són 4 i el compromiso de Caspe va ser a Caspe, quin seria el teu eslògan si fosses un producto d'higiene íntima? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Antes de echar un kiki, habla con Iñaki. ¡Correcto! Vale, puya la silla. Espera, pónsate así. Bien. Si Pero, te quieres. tío, Vale, En cuclillas para que no ya... vale el golpe. Ahora que ya esteu los dos allí... Esto El ahora gimnasio, el gimnasio. Iñaki. El hormiguero mal. Iñaki, tú Muy que tan has, mal. Iñaki, tú que has ganat, te n'emportes un mango. Vale. I tu, Jorge, que has perdut, tens un coco. Vale. Vale? Sí? Ho esteu pillant ja tots bé, no? Sí, Andrés, yo Hombre, creo que sí, sí, sí. se entiende perfectamente este t'estan juego, sí. entenent tots La gente está siguiendo el rollo. Sí, sí. Ara, Jorge, tu te tens que minxar un plàtano. Joder, macho. No el soltes, no el soltes! Vale, perdón, que no lo puedo soltar. Claro. Lo tens que tindre tot el rato tot al damunt. Te tens que minxar el plàtano. Bueno, pues aquí dinamismo de la tele, venga. Sí, venga. Venga. 2 mossades, una altra, venga, alegria. Que per cert, Iñaki, tu a més vas presentar les campanades Aragón Televisión, que per això en este programa també hi ha... O sea, tinguem premi per si vas presentar les campanades, que és un paquet de pòsits. Molt Toma. Ya está. ¿Ya? Vale. Jorge, atento que ara te quede solo una vida, ¿vale? Ara que fas basura o tesoro, lo que tinguem, tu pots triar primer una capsa o l'altra. Vale. Esta. Vale. A ver, mira lo que hi ha dentro. Euros, dubidú. Y vos. ¡No! ¡Ha perdido! Bueno, no, don igual. ¡Ay! Los pochis no son vides, o sea... Es verdad. ¿Qué hay? Hostias. Vaya lo que quería. A ver. Ojo. Mira qué maravilla. Joder. Y ahora, Jorge, tu pots triar l'altra capsa. Toma, esto es tuyo. Tú pots triar l'altra Sí, capsa, ¿verdad? que es, vamos, lo que hay ahí, vamos. Claro. Muy bien. Bien. Hostia, qué regalazo, chaval. Un clic. Clip. La hòstia. Vale. I ara, Iñaki, Digue'm. com a tu has triat lo primer, tens la possibilitat de canviar la teua capsa i el teu regalo per esta altra capsa.
Així que ara, por favor, pots triar. Ara, No entiendo res. Tu veràs. Sí, hombre, sí. ¿Cómo vas a decir que no, Hombre, verdad? A esta chen tan Os voy a simpática. quitar con la ilusión. ¿Cambies? Sí, claro. A ver. ¿Qué opción le has dado? Es que me... ¡Hala! ¡Ya se ha muerto el gato! Joder, pero ¿en serio le hacéis esto a todos los invitados? No, no, Hostia. no. Esto... Y, oye, que queríamos traer a escampar la boira a Penélope Cruz, que por lo que sea no quiere venir. Pues escucha que ahora viene Vaquero. Hòstia, que Ara guapo. pots deixar totes les Hola! teues vides a la capsa, perquè Ole! està buida. Genial, Claro. Andrés. Jorge, Dime, seguim. tu que no has pogut canviar li tens que donar el plàtano a la capsa d'Urrutia. Ah, vale. Vale, i ara estàs eliminat perquè t'has quedat sense vides, vale? I ara, o sea, sí, te pots sentar a la teua silla, has perdut, Hòstia, perquè sí. el coco no és una vida. Claro, és bastant important. O sea, el coco no és una vida. ¿Y yo qué fue con el coco? Pues menjat-te'l, jo què sé, no sé com se mitgen. Jo lo veo. Bueno, Iñaki, sol quedes tu com a concursant del nostre esperpento. No, Llavors, hombre, no le ara- llames así al concurso, sí, está muy bien. Ara que he de decidir el ganador, que no es tan fácil como apareix. Necesito que me dones un plátano. ¿Vale? Hostia, yo hice otro concurso que se llama Esmonca, Pico y Pala y tenemos Sí. unas reglas menos absurdas que esta. No, eso ya me el sé también, lo de los abuelos, de los sobres y tal. ¿Y ahora Vale, llavors, ara te queden 3 vides. Ten cuidado perquè acabes de perdre una vida. Vale. Llavors, jo ara tiro el... Ara tiro el Andrés, plátano... te estás inventando las reglas sobre la Que no, marcha. que no, que no, que no. entiendo nada. No tienes ni puta idea de Ara cómo tinc va que esto. tirar el plátano al públic, ¿vale? Vale. Y a qui li caiga, pues eso. Venga, Vale. 1, 2, ¡uy! Ahora, a ver, que levante la mano, que le enfoquen, por favor, al que haga falta el plátano. El ganador del concurso es el tío de la careta de Peix. Claro. O sea, el tío de la careta es el único que antes com va el formato. O sea, yo no me invento les normes, he No, si es que también vosotros mira que venís sin una careta de pez. Claro, es que sois la hostia. moltes gràcies per veure el concurs, moltes gràcies per jugar a casa, espero que no ens tornem a veure mai a l'anticoncurso. Ya está, Iñaki, ya está. Vaya. Bueno, esto que... Séntate, te he dicho esto por aquí. Andrés, de verdad, es que es imbécil. Pero eso, esto de lo verdad. quitamos nosotros, en el hormiguero entra gente. Esto es una mierda de... És que a Ronda solo puguem sacar a càmera una vegada per programa. Tot lo de la capsa, los plátanos, los mangos, los postis, tu pots quedar, i la capsa també. Sí, hombre, pues muchísimas gracias, la verdad. Yo también, ¿o no? Sí, sí, sí. Ah, Com si bueno. el programa fos teu, Jorge. No te ríes. Ay, Venga, Jorge, tú puedes, hostia. gracias, Iñaki, jope. Creo que tenéis un premio de consolación también, ¿verdad? Sí, que bueno, ja que estem, por lo menos... O sea, lo de la capsa està molt bé, però admetim un altre premi per tu, que si vol. ¿Sí? Sí, perquè com sabem que t'agrada molt, los quesos y los arroces, pues t'hem portat a ti. Hòstia. Oh, un queso, de verdad. Pues Joder, un aplauso qué para el maravilla. queso. Venga, va. La cosa és que... La cosa és lo que no... Això que si no ho he explicat, que antes preguntàvem quin era el teu bar favorito d'Aragón i per què, però ara, com a no mos vaig bé, que ja ho explicarem algun dia, pues lo que fem és donar-li regalos a tots. En la Resistencia le regalan cosas a Broncano. Ja, però a ti ho fem al revés, perquè som una miqueta més tontets. No, porque no me O sea, tenéis pensaba que ninguna estás estima. insinuando que te regalas el queso y te iba a decir una mierda como una casa. No, yo tengo el coco, tengo el coco. És de font. Pero yo, bueno, Andrés, gracias. Nada, Perto. majo. Muy buen concurso, la verdad, Tu espectacular. creus que té futuro? Tu creus que el, Si hay formato y tal. el Pues formato se podria està? fer. Ell ho entès? No, no, sí, yo no he visto Está una clarísimo, fisura. sí, sí. Veu? Está perfecto. Yo lo he visto todo bien. A ver, que es que Telecinco vendió uno que era de abrir cajas, ¿eh? Que había que tenerlos cuadrados. Eso lo juro que eso es verídico, ¿eh? Yo llegaba Sí, de la el de euros, universidad. dubidú, si no lo quieres allá tú. Yo llegaba Allá de tú. la universidad y solo lo vi un día con mi hermana, los dos sentados. Y digo a mi hermana, ¿de qué va? Me dice mi hermana, de abrir cajas. Digo, no, eso ya lo veo, pero ¿de qué más? Me dice, de abrir cajas. Digo, ya, Arantxa, pero ¿de qué más? Y Igual. me dice, de abrir cajas. ¿Y sabéis de qué iba? De abrir cajas, era la hostia. ¡Qué cosas, mamá mía! Sí, Espectacular. sí, era la hostia. Hostia, que la mecánica era más difícil, o sea, más simple que la de la isla de los famosos. Que consiste en... En que no se te zumen a la pareja. Ojo, Qué cuidado, buen ¿eh? concurso, la verdad, ¿eh? Hostia, la chelo que fa. Hostia. Y tú, a més de concursos, monòlogos, a més de los concursos i de presentar coses, vas a fer monòlogos, vas a fer coses, vas a seguir con la comedia. ¿Qué, Sí, sí, ¿qué sí. plans tienes ahora, tío? Yo cuando llegué a Madrid, al poco tiempo, un tío
importante de la tele, me dijo en su momento, tú hagas lo que hagas, te hagas muy famosos, hagas en la tele, en la radio, donde sea, nunca dejes de hacer monólogos. Ya. Y me dijo, porque eso es como tu paro. O sea, cuando no estés en la tele, siempre puedes seguir haciendo monólogos. Y eso se me quedó grabado, macho. Y aunque esté muy agobiado, muy lleno de curro para aquí y para allá, siempre que puedo saco un hueco para actuar, para ir a un bolo, lo que sea. Porque siempre pienso, hostia, porque al final, los monólogos al final es un poco como la gimnasia, tienes que estar... Sí, estás fresco y tal. Y... Claro, entonces si tú dejas de actuar, si pasa en verano, que paras un mes por vacaciones, cuando vuelves estás en el escenario pensando, ¿esto cómo iba? Espérate. Sí. Pues tú imagínate si paras 2 años porque resulta que haces tele. Pues y te has unos flipado nervios. un poco de la vida pensando... ¿Qué pasa? Eso pasa. Pues nada, yo siempre intento hacer monólogos y ahora que en Zaragoza empieza a haber movimiento de monólogos y opens y tal, yo a todos los que pueda me apuntaré Jo, qué para guay. ir probando texto con vosotros, con quien sea que me deje un hueco y un micro. Con nosotros, con Son Bardas Comedy, puedes contar siempre que quieras, Pues tío. ahí a tope Te digo con totalmente en vosotros. serio. A tope, ahí estaré. ¿Tens alguna fecha, en plan, alguna fecha concreta que vulguis anunciar de monólogo, concert, algun sopar que ens vulguis invitar a l'equip d'Escampa Sí. la Boira, algo així? Tengo un queso. Bueno, está prou bé. No, sí, creo que es el 14 de enero, que además es mi cumpleaños. Felicidades. Actúo en la sala Oasis. Olé. Aquí ¿Sí? en Zaragoza, sí, con nuevo espectáculo. Oye, pues mira, y yo también he Ya está, apuntado. Sí. por supuesto. Y- También, si queréis, os puedo invitar a que vengáis a escribirlo conmigo porque no he escrito ni una línea. Bueno, Adelante. oye, Si no tenéis nada que hacer, mamma mía, no tenía nada que fer. Ara lo que tenim que són les preguntes del público. La gent, esta gent tota que n'hi per aquí, que està per aquí tot el rato, ha fet preguntas. El de la careta de El pez. de la careta de sí. peix, toda esta chera estaba así, en preguntas. Y esto, como yo me flipo, que me pienso que una miqueta Twitch, en plan, interactuar con el público, seguro que no es gracioso. Pero van a ver que han escrito per esti esta gent. ¿A qué huele Dani Mateo? A éxito. Y dinero. Preguntan també, ¿tienes bella anécdota? Joder, macho, no se entiende nada. ¿Tienes bella anécdota de salir borracho en tele? Oye, de verdad, las clases de sintaxis aquí no se dan. ¿Tienes bella anécdota de salir borracho en tele algún famoso? Que salga un famoso borracho, que salga yo. Bueno, no sé, alguna anécdota de eso. Voy a contar una cosa, pero esto no lo sabe nadie y lo voy a contar aquí, ¿vale? Gracias, Iñaki. Pero esto es verídico. Cuando me contrataron el año pasado en Zapeando, me dicen, oye, me llama el director, tal, vas a venir el martes. Ah, pues muy bien. Entonces me dice, pero bueno, tampoco te creas que eso es, vienes ese día a probar, pero que tú no te pongas nervioso, ¿sabes? Y yo decía, pues, ¿me voy a poner yo nervioso ahora? Y me dice, no, pero tal, tú tranquilo, tú haces lo mejor que puedas. Yo, vale. Y perdona, Pablo, por contar esto. Es el director de Zapeando. Total, que yo digo que sí. Bueno, la noche anterior tuve una cena y me agarré una manga, pero como un abrigo. Pero como un abrigo, mala. Yo creo que estaba Vaquero implicado. Bueno, una cosa gravísima. Y claro, tío, me levanto, a las 2 me recogían y voy para el plató, tío. Llego allá Zapeando, reunión ahí, me viene el director. Yo, claro, yo me encontraba fatal de, hostia, qué mal me encuentro de resaca. Y el tío me empieza a hablar y yo decía, ay. Y yo ahí, sí, el tío me decía, oye, que te veo nervioso, tú relájate. Digo, a ver si puedo. Y nada, me dijeron, oye, estabas un poquillo nervioso, pero muy bien. Yo, vale, gracias, he hecho lo mejor que he podido. Y era una cogorza gordísima. Y a dormir. Y a dormir. Salí del programa. El QE se movía un poquillo así al principio, pero luego ya, perfecto. Y además luego vi a Dani Mateo al lado y digo, bueno, si está yo también lo puedo hacer. Con lo bien que huele. Claro, con lo bien que huele. Sí. Pues nada, tío. Pero esto no lo contéis ahora tampoco. No, esto no sale, esto no se retransmite. Nada, tío, que te quería dar las gracias por aceptar venir aquí a pasar un rato con nosotros, per jugar a los juegos del Andrés. Bien. Que de verdad que la habrá entendido el Andrés, el juego este. Sí, él tiene las reglas muy claras en la cabeza. Sí, el único. Pero, tío, Ixo, que gracias por todo lo que fas en la comedia, porque has abierto un mundo a toda la gent que en comenza, a toda la gent que está metida, a toda la gent que quiere fer cosas y que también pues, que motiva a toda la gent que está en este programa. Guay. Así es que muchas gracias, tío. Pues no, gracias a vosotros por traerme aquí y nada, que la gente siga disfrutando de la comedia y que tengamos aquí un Late Night así en Aragón TV. Me parece maravilloso, fantástico y que dure esto 1000 años. ¿Vale? Sí. Lo de Andrés va a durar menos, pero... el concurso. Sí, el concurso. Sí, un aplauso para Iñaki Urrutia. Muchas gracias. Gracias, tío, de verdad. Venga, bueno. Me la llevo.
Gracias. Bueno, ¿qué van a dir? ¿Qué le van a dir al millor presentador de la tele? Ahora mismo pues no se le puede dir nada. Lo único que sí que os puedo decir que gracias a todos los que os he tenido aquí a Veillemos, que gracias a todos los que nos vellecen de casa. Y per això, un placer formar parte de esto y marchar a escampar a boira!